Mi ex quiere tomar un café y ponerse al día. Tú no estás invitado, me informó. Entendido, dije. Recuperé el depósito del anillo mientras ella estaba fuera. Cuando volvió a casa, yo ya estaba empacando. ¿Cómo estuvo el café? Bien, ¿por qué estás? Se acabó. La luz del sol del sábado entraba en la sala como una línea brillante sobre el piso de madera, iluminando partículas de polvo que flotaban como si bailaran. Era nuestro tipo de mañana, lenta, silenciosa, casi sagrada. El olor del café recién hecho llenaba el apartamento, una fragancia familiar que siempre me producía paz. Yo estaba en el sillón, revisando las noticias en mi teléfono, con los pies apoyados en el reposapiés y sintiendo esa tranquilidad tan específica de un día sin planes. Chloe, en cambio, se movía con una determinación que no encajaba con esa calma. La observé por encima del borde del teléfono. Estaba frente al espejo de cuerpo entero que teníamos junto a la puerta, pero no llevaba su atuendo típico de fin de semana, leggings y una camiseta vieja mía. No. Hoy llevaba un vestido oscuro y ajustado. Se había maquillado con un cuidado que no era casual, ojos ahumados sutiles, labios delineados con precisión, ese tipo de maquillaje que toma tiempo, intención y un motivo. Eso no era para un brunch con sus amigas. Ese look para brunch solía ser más ruidoso, más lleno de brillos. Esto era distinto. «Te ves bien», dije, dejando el teléfono a un lado. «¿Planes grandes?» Ella no se giró. Siguió examinando la caída del vestido con una concentración casi quirúrgica. «Sí, solo voy a encontrarme con alguien para tomar un café». El tono casual fue demasiado casual. Una alarma suave, pequeña, pero insistente, comenzó a sonar en mi mente. Manteniendo la voz ligera, respondí. «Ah, genial, ¿con quién?» Esta vez sí giró, pero no para mirarme a los ojos. Su atención estaba en el teléfono, tecleando un mensaje. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, apareció en sus labios recién pintados. «Con mi ex, Jason. Está en la ciudad». Las palabras llegaron, pero no se asentaron de inmediato. Jason. Ese Jason. El de antes de mí. El del fondo fiduciario, el de la sonrisa arrogante en todas sus fotos. El mismo del que ella me había dicho que era tóxico y obsesionado con las apariencias. Sentí un nudo en el estómago. Jason, repetí, como si la boca rechazara el nombre. Ok, entonces vamos a reunirnos con él. Ese era el momento. Ese era el punto exacto en el que ella debía decir algo como: «Sí, solo será una hora». «Sé maduro, ok». Ese era el guión. Yo protestaría un poco, pero iría con ella porque así funcionan las relaciones, frente unido, respeto mutuo. Pero ella no dijo eso. Levantó la vista del teléfono. Su mirada fue firme, sin rastro de culpa, sin pedir permiso. Era una declaración. Un límite. Un golpe seco que no necesitaba elevar la voz. «Solo vamos a ponernos al día», dijo con un tono frío, cristalino. Después hizo una pausa, una de esas pausas calculadas para dar más peso a lo que viene. Y entonces, con una precisión casi quirúrgica, soltó: «Tú no estás invitado». El aire desapareció de la habitación. El aroma a café se volvió amargo. La mañana luminosa se rompió como vidrio en el suelo. «Tú no estás invitado». Las palabras rebotaron dentro de mi cabeza, huecas y filosas. No era sobre café. No era sobre ponerse al día con un viejo amor. Era una jugada de poder. Un mensaje claro. Voy a un lugar al que tú no puedes seguir. Voy a priorizar un vínculo con mi pasado sobre mi presente contigo. Y voy a decirte de forma explícita que tú quedas afuera. Sentí el peso en el bolsillo delantero de mis jeans, el recibo arrugado de la joyería. Había recogido el anillo hecho a medida el día anterior. Mi plan era sorprenderla esa noche. Su comida favorita. Una rodilla en el suelo. Ese mismo rayo de sol iluminando el momento. El depósito había sido enorme, ahorrado durante 6 meses. El anillo estaba terminado, esperándome.
Hoy iba a ser el inicio de todo. Y ella acababa de decirme que yo no estaba invitado a su vida. En un solo latido, vi el futuro completo. Las discusiones. Las acusaciones de controlador si yo objetaba. El resentimiento lento si yo callaba. La muerte gradual de mi autoestima aceptando este papel reducido en su mundo. La alarma en mi mente ya no sonaba como un timbre. Era un tono único, sostenido, puro, claridad absoluta. La miré. A la mujer con la que pensaba construir una vida. Y vi a una desconocida. Todas las emociones, dolor, ira, traición, rugían por dentro, pero construí un muro de hielo alrededor de ellas. Nada salió. Ni un gesto. Ni un temblor en la voz. Entendido, dije. Por un segundo, pareció decepcionada. Como si hubiese estado preparada para pelear, y yo le hubiese entregado una bandera blanca. Hizo un gesto con la cabeza, corto, desdeñoso. Tomó su bolso y salió. El clic de la cerradura fue el sonido más fuerte que escuché en mi vida. El silencio después de que la puerta se cerrara no fue un silencio normal. No era el tipo de quietud que se siente cuando alguien simplemente sale a hacer compras. Era un vacío real, un hueco que parecía absorber cada sonido del apartamento. El refrigerador zumbaba en la cocina, pero incluso ese ruido familiar sonaba distante, como si viniera de otra vida. Permanecí sentado en el sillón, mirando el lugar donde ella había estado de pie hacía apenas unos minutos, preguntándome en qué momento exacto todo había empezado a romperse. No sentí rabia. No todavía. Lo que llegó primero fue una comprensión fría, desnuda, afilada como una aguja. No había vuelta atrás. Me levanté lentamente y fui al dormitorio. El sol seguía entrando por la ventana, iluminando la cama deshecha, los cojines, el suéter que ella había dejado tirado una noche antes, diciendo que tenía frío. Todo parecía normal, pero ya no lo era. Abrí el cajón inferior de mi armario y busqué la pequeña carpeta de la joyería. Allí estaba el recibo, doblado cuidadosamente. El anillo seguía en la tienda, esperándome, listo para un futuro que ya no existía. Me quedé observando el recibo durante un largo minuto. Era casi ridículo pensar que en cuestión de horas había pasado de imaginar un compromiso a prepararme para una salida definitiva. Respiré hondo, guardé el recibo en mi bolsillo y comencé a empacar. No de manera furiosa. No de manera caótica. Fue metódico. Preciso. Tranquilo. Cada camisa doblada como si fuese parte de un ritual. Cada libro colocado en la maleta como si tuviera un orden sagrado. Una parte de mí esperaba sentir dudas, pero no llegaron. Lo único que sentía era claridad. Esa claridad amarga que aparece cuando una ilusión finalmente se rompe. Mientras empacaba, mi mente regresaba una y otra vez a su rostro. A su voz. A esas 4 palabras que parecían tan simples y aparentemente inofensivas. Tú no estás invitado. Había algo en la forma en que lo dijo. Ese pequeño matiz, esa arrogancia tranquila, ese matiz de superioridad que apenas se había asomado antes, pero que ahora se mostraba sin máscaras. Aquellas palabras no eran un límite. Eran una declaración de poder. Una prueba para ver hasta dónde podía empujar. Para ver si yo aceptaría un lugar secundario en mi propia relación. Si yo lo permitía una vez, lo permitiría siempre. Guardé mi laptop, mis documentos, un par de cuadernos. Cerré la maleta y la dejé junto a la puerta. El sonido del cierre metálico reverberó en el apartamento vacío, marcando el final de una etapa de mi vida. El tiempo avanzó lento. Los minutos parecían arrastrarse como si también ellos estuvieran procesando la separación. Me senté de nuevo en el sillón y esperé. No sé exactamente por qué esperé. Tal vez porque quería verla una última vez antes de irme. Tal vez porque una pequeña parte de mí quería confirmar que mi decisión era correcta. Tal vez, solo tal vez, porque quería ver si ella mostraría algún rastro de remordimiento. La cerradura sonó otra vez. El corazón me dio un latido seco. La puerta se abrió y ella entró con un paso ligero, casi flotante. Su sonrisa era pequeña pero evidente. Sus ojos brillaban.
Era la expresión de alguien que había tenido una conversación agradable, nostálgica, tal vez coqueta. Cuando me vio empacando las últimas cosas, la sonrisa se desvaneció en cámara lenta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Su voz sonaba incrédula, como si no existiera ninguna conexión entre sus acciones y mi reacción. Terminé de guardar una camiseta y cerré la segunda maleta. Lo que necesito hacer. Ella soltó una risa nerviosa. ¿Estás siendo dramático? Solo fui a tomar un café. Me di la vuelta y la miré directamente a los ojos. No. Tú fuiste a ver a tu ex. Te arreglaste como si fuera una cita. Y me dijiste que no estaba invitado. Abrió la boca para protestar, pero no emitió sonido. Esa pausa fue más reveladora que cualquier excusa que hubiera intentado inventar. Finalmente habló. No entiendo por qué estás haciendo esto. Porque sí entiendo, respondí. Entiendo perfectamente. Su respiración se aceleró. Sus ojos se movían rápido, como buscando algo que decir, una línea de escape. Solo fue un café, repitió, más débil esta vez. No fue el café. Fue lo que significó. Me acerqué a la puerta, tomé mi maleta y pasé junto a ella. Pude ver su expresión cambiar en tiempo real, sorpresa, confusión, miedo, frustración. Pero nada de eso era suficiente para detenerme. ¿Y el anillo?, preguntó de repente, como si hubiese leído mi mente. Sus ojos bajaron a mi mano, a mis bolsillos. Me detuve. El anillo ya no importa. Ella parpadeó varias veces. ¿Tenías un anillo? Asentí. Lo tenía reservado. Iba a recogerlo hoy. Su respiración se quebró. Por un instante, vi algo real aparecer en su mirada, no amor, no culpa, sino pérdida. La pérdida de algo que pensaba tener asegurado. Podemos hablarlo, dijo en un susurro desesperado. No sabía. No, respondí, girando el picaporte. Si sabías. Solo no te importó. Abrí la puerta. Una corriente de aire frío entró en el apartamento, moviendo ligeramente el vestido que ella aún llevaba puesto para otra persona. Cruzando el umbral, dije mi última frase sin levantar la voz, sin odio, sin temblor. Se acabó. Y salí. El pasillo estaba silencioso. El ascensor tardó una eternidad en llegar. Cuando finalmente se abrieron las puertas, entré y presioné la planta baja. Mis manos estaban firmes. Mi rostro también. Mientras las puertas se cerraban, pensé en cómo todo había cambiado en unas pocas horas. Pero una verdad permanecía. Había recuperado algo que había perdido sin siquiera darme cuenta. El ascensor descendía con un zumbido constante, y en ese encierro metálico sentí algo extraño, no alivio, no tristeza, sino una calma profunda, casi antinatural. La clase de calma que llega cuando una tormenta finalmente arranca el techo y deja todo expuesto. No había nada más que temer porque ya no quedaba nada que perder. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, salí con paso firme, como si mis pies supieran exactamente a dónde ir antes que mi mente. El aire fresco del exterior me golpeó de lleno. El cielo estaba dividido entre nubes grises y un rastro de azul apagado, como si el clima también estuviera indeciso. Crucé la calle sin mirar atrás. No quería correr el riesgo de verla asomarse al balcón, ni quería ver su silueta detrás de la cortina. Lo que quedaba allí dentro ya no era mi vida. Mientras caminaba hacia mi auto, mis pensamientos se movían como piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a encajar. Todas las señales que ignoré, todas las pequeñas faltas de respeto, todos los comentarios sutiles que dejé pasar para mantener la paz. Ahora lo veía con absoluta claridad, no había perdido una relación. Había escapado de una versión distorsionada de amor que me estaba consumiendo poco a poco. Encendí el motor y conduje sin destino. Las calles pasaban a mi lado como si yo estuviera dentro de una película silenciosa. Eventualmente me detuve en un estacionamiento vacío. El sonido del motor al apagarse fue casi catártico. Cerré los ojos y respiré profundamente. La sensación de vacío ya no dolía. Era solo espacio libre, un lugar donde algo nuevo podía crecer. Mi teléfono vibró.
Primero una notificación. Luego otra. Luego otra más. La pantalla se iluminó con su nombre, Chloe. Mensajes cortos. Urgentes. Ansiosos. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. No fue lo que tú piensas. Vuelve a casa. Por favor. Me quedé observando la pantalla sin abrir nada. Había un tiempo en el que cualquier mensaje suyo tenía el poder de desarmarme. Ese tiempo había terminado. Dejé el teléfono caer sobre el asiento del pasajero y me recosté, dejando que la tarde se volviera lentamente noche. Las luces del estacionamiento se encendieron, lanzando halos amarillentos sobre el parabrisas. Tuve un pensamiento claro y firme. Quiero cerrar este capítulo correctamente. Me incorporé y busqué en el navegador el nombre de la joyería. El mapa brilló en la pantalla. Estaba a 15 minutos. No lo dudé. Arranqué el motor y conduje. Cuando entré, fui recibido por el sonido suave de una campanilla y el olor a madera pulida. Detrás del mostrador estaba la misma empleada que me había atendido semanas atrás. Su expresión, amable pero profesional, cambió apenas notó mi rostro. ¿Está aquí para recoger el anillo?, preguntó. Negué lentamente. No. Estoy aquí para cancelar la orden y recuperar el depósito. La empleada parpadeó con una mezcla de sorpresa y simpatía silenciosa. Este tipo de situaciones, imaginé, no le eran desconocidas. Asintió y comenzó a teclear en el sistema. ¿Hubo algún problema con el diseño?, preguntó con cautela. Con el diseño no, respondí. Con la persona. Hubo un silencio respetuoso mientras ella imprimía un formulario. Me entregó un bolígrafo y firmé sin leer. No porque no me importara, sino porque era el acto final. El capítulo que se cerraba de manera oficial. Cuando salí de la joyería, la noche ya estaba completamente instalada. Las luces de la ciudad daban un brillo cálido al asfalto mojado. La gente caminaba en grupos, riendo, hablando, viviendo su vida sin saber que para mí, ese mismo instante marcaba el renacimiento de la mía. Me dirigí a un pequeño café abierto hasta tarde. Pedí solo un té caliente y me senté junto a la ventana. Dejé que mis pensamientos se asentaran mientras observaba a los transeúntes pasar. Fue entonces cuando llegó el mensaje que yo sabía que eventualmente llegaría. No puedo creer que estés haciendo esto. Solo fue un café. Estás exagerando. Si te vas ahora, no vuelvas. Ahí estaba. La verdad desnuda. El chantaje emocional. La inversión del papel. El intento desesperado de convertirme en el culpable para evitar aceptar su propia responsabilidad. Leí el mensaje una vez. Luego lo borré. No respondí. Dejé el teléfono boca abajo y envolví la taza cálida con ambas manos. El vapor subía lento, hipnótico. Comprendí algo esencial en ese momento. Yo no era el villano de esta historia. Yo era el protagonista que finalmente eligió no ser destruido por alguien incapaz de valorar lo que tenía enfrente. Esa noche conduje hasta la casa de un amigo y dormí en su sofá. No hubo lágrimas. No hubo insomnio. Dormí profundamente por primera vez en meses, como si mi cuerpo finalmente hubiera soltado un peso inmenso. Al día siguiente, la claridad se transformó en certeza. Bloqueé su número. Bloqueé sus redes. Saqué mis cosas del apartamento con ayuda. No dejé espacio para discusiones ni para «y sí». A veces, cerrar una puerta no es un acto de pérdida. Es un acto de protección. De amor propio. De libertad. Y así terminó todo. No con un grito. No con una pelea dramática. Sino con una frase simple que se convirtió en mi punto de quiebre. Tú no estás invitado. Y mi respuesta final, silenciosa pero poderosa, la que marcó mi regreso a mí mismo. Yo tampoco quiero estarlo.